tardes con todos y todas. Tenemos el gusto de estar otro jueves más con ustedes para tener un espacio más de educación. La tarde de hoy contamos con la presencia del doctor Germán Montes de Oca. Él es médico ginecólogo, profesor de la Universidad de la SUAY del pregrado y posgrado. Él también tiene su consulta particular en la Clínica Santana y es médico tratante de la Fundación Pablo Jaramillo. Doctor, qué gusto contar con su presencia hoy en la tarde para hablar de un tema tan importante que nos han pedido tanto en nuestras redes sociales, hablar justamente de sexualidad. Como conversábamos hace poquito, decíamos, todavía es un tabú en nuestro medio hablar de este tema, pero creo que hoy vamos a ir despejando muchas dudas de las personas que nos siguen en nuestras redes y que pues están muy gustosas de saber que hoy vamos a hablar de una manera natural de un tema muy interesante, sexualidad y diabetes. Doctor, bienvenido. Démosles una introducción a las personas que nos están escuchando. Fernanda, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Saludos a todas las personas que nos están siguiendo en este momento. Agradecerles la invitación franca que han hecho para ir despejando un poco las dudas e irnos integrando a una nueva educación en la vida sexual de la gente. Creo que es tiempo ya de cambiar ciertos estigmas, cambiar ciertos tabúes y conocer un poco más acerca de la sexualidad y de ciertas patologías que la acompañan. Es decir, la sexualidad forma parte de la necesidad y del desarrollo del ser humano. Y es una de las que menos se ha estudiado, precisamente porque no se ha permitido a la gente introducirse un poquito más en la educación y abrir un poquito más sus conceptos, sin prejuicios, abiertamente y con mucha claridad, para así que, como entendamos cada uno de nosotros, podamos explicar a los demás. Podamos explicar en nuestra casa, en nuestra familia, a todos, y que la educación gane al tabú, que la educación gane para mejorar el estado en el que nuestra población está, sobre todo con ciertas complicaciones que a lo mejor vamos a conversar ahora. Muchas gracias, Fernanda, por la invitación. Justamente es lo que usted nos acaba de mencionar, la palabra que se ha venido repitiendo muchas de las veces en los hogares, en las familias y en los espacios, un tabú. A los padres se nos hace difícil hablar de sexualidad a los hijos, quizás en el aspecto, en el ambiente educativo se lo hace con cierta limitación y muchas de las veces los jóvenes tienen que descubrirlo a su manera. Y este descubrimiento a su manera justamente es lo que nos ha causado estos grandes inconvenientes. Y es como usted dice de lo que vamos a ir tratando en esta tarde. Pero para irle dando un poco de orden a nuestra conversación, porque en este tema hay muchas preguntas, muchísimas preguntas, pero para irle dando ese orden, comencemos justamente por el tema de lo que se refiere a la sexualidad, en el tema de que cuando comienza y finaliza, por ejemplo, la menstruación en la mujer, muchas de las veces nosotros decimos, ahora sí ya es mujer, los padres tenemos más temor a un embarazo, alguna cosa, pero ¿cómo se debe dar esto de manera natural, digamos así, y cómo debemos explicarlos? Bueno, la menstruación más o menos en nuestro medio tiene una etapa de iniciación entre los 12.5 y los 14.5 años, es 12 años y medio, los 14 años y medio, es el promedio que tenemos en nuestro medio, con un tiempo de menstruación aproximadamente entre 30 a 32 años, es decir, el tiempo de edad fértil de la mujer. Cuando una mujer inicia su menstruación, realmente cómo lo inicie, cómo empiece su menarquia, su primera menstruación, va a determinar ciertos factores en el futuro. Ahí es en donde tienen que intervenir mamá y papá. Una niña que tiene una iniciación de menstruación totalmente educada, comprendida, compartida, sobre todo de mamá, va a ser mucho más llevadera, va a ser incluso a veces esperada por las niñas. Hay que hablarles francamente a nuestras chicas qué es lo que les va a pasar, cómo va a cambiar su cuerpo. Cuando hablamos del desarrollo, para entendernos un poco más en términos no médicos, cuando hablamos del desarrollo, sabemos que a la mujercita primero le va a empezar a crecer su botoncito mamario, después le va a empezar a crecer un poquito de vello en el pubis, en las axilas, y después va a venir su primera menstruación. ¿Qué es lo que significa la primera menstruación en la vida de una mujer? Quiere decir que su eje sexual, su eje hormonal,
su eje de fertilidad está maduro. Quiere decir que ya puede empezar a tener ciclos menstruales capaces de que habiendo una ovulación, esta mujer ya pueda quedarse embarazada. Y desde allí partimos hasta el resto de la vida y el ciclo reproductivo de la mujer. Porque digo que es muy importante la primera menstruación. Hablábamos hace un momento de que muchas de las cosas en lo que es la sexualidad y lo que es el desarrollo del ciclo, las mujeres aprenden de sus compañeras de otros lugares en donde no es lo correcto. Y muchas veces ni siquiera tuvieron educación y es el susto. Resulta que yo salgo de clases y de pronto estoy manchado en mi interior con una sangre menstrual y no sé de qué se trata. ¿Se imagina esa iniciación menstrual? Entonces, hablarles a las niñas desde temprana edad. Si sabemos que a los 12 años ya tenemos el inicio de menstruación en un promedio, yo creo que los 10 años y medio es el tiempo ideal para hablarles a las niñas de cuándo le va a venir su primera menstruación, qué le va a pasar, qué va a sentir y a qué se refiere la menstruación, ¿sí? Entonces, educar a los papás y mamás para que ellos transmitan esa educación a sus niñas mujercitas. ¿Qué es lo que va a pasar con el resto del ciclo? Saber que desde ese tiempo hasta cuando estén cerca de la menopausia van a ser perfectamente fértiles y que van a tener la capacidad de ser madres. Y asimismo que cuando termine la menstruación, estas mujeres van a tener otros cambios que son muy significativos, que van a hacer referencia a que sus hormonas que despertaron hacia la menstruación se van a apagar hacia la menopausia. Y eso también va a tener una educación que ya nos compete, sobre todo a nosotros los médicos y especialmente a los ginecólogos, preparar a la mujer para su menopausia, para su última menstruación. Entonces, ese es más o menos el contexto entre la primera y la última menstruación en la mujer. Nosotros siempre nos enfocamos en el tema de la sexualidad y hablamos de las mujeres, pero también es importante comprender cuál es el inicio de la sexualidad en el tema de los varones, porque recordemos que luego abordaremos el tema de la diabetes, pero la diabetes también da a los hombres y también tienen algunas complicaciones y creo que es bueno explicar cómo es este ciclo de inicio en este caso. En el varón es un poquito más ligera la situación. O sea, no es que no tenga la importancia de vida, pero es mucho más llevadera la situación. ¿Con qué empieza generalmente esto? Con el desarrollo hormonal, y acuérdese usted, voy a usar a lo mejor un término del vulgo, la famosa edad del burro. ¿Se acuerdan ustedes en donde había un cambio terrible de genio del varón? Empezaba ese acné en el varón que bordeaba los 12, 13 años, y empezaban los cambios de voz, incluso mamá te oía de una manera a las 8 de la noche y a las 6 de la mañana te oía distinto, así ya se oía diferente, es decir, son cambios, pero en el inicio de la función, además de la vida sexual, es la primera eyaculación que tiene el varón, el famoso sueño húmedo que tenía el varón, sí que es esa eyaculación nocturna con los famosos sueños que inducían esto, entonces empieza un poco más sutilmente, pero al mismo tiempo puede ser asustante. Y yo me acuerdo haber tenido una parejita de adolescentes pacientes en donde el chico decía que para él fue problemático y fue terrible porque él creyó que se había orinado durante la noche y que amanecía mojado, porque nunca nadie le explicó. Entonces, al inicio explicábamos de qué es lo que hay que decir a nuestras mujercitas, pero también a los chicos, a los varones. Y a los varones hay que decirles aún más que la testosterona liberada, ¿sí? Es una hormona que desencadena el buscar sexualidad por el propio efecto de esta hormona. Desencadena una mayor reacción o una mayor búsqueda hacia la sexualidad. Es por eso que vea usted que las mujercitas a veces tienden a ocultar mucho lo de su menstruación y su atracción física y todo medio se bloquea un poco cuando hay este tipo de situaciones. En cambio, el varón lo demuestra más, ¿sí? Y otra de las cosas que suele suceder en el varón, sobre todo cuando empieza a comentar con sus parejas, con sus pares, perdón, con sus compañeros y todo lo demás, se desencadena el inicio de la masturbación, por ejemplo. Empieza a sentir que es agradable sentir la sensación sexual
y que no está todavía en capacidad de tener las relaciones sexuales como deberían ser, entonces empieza también a desencadenarse este fenómeno de la masturbación, que hasta cierto punto muchos de los antropólogos y muchos de los sexólogos están ahora prácticamente afirmando que es parte del desarrollo normal, del conocer su cuerpo, de conocer su propia sexualidad, pero así es como se despierta. Entonces también a los papás, siempre hay la identificación del papá, hijo, mamá, hija. Creo que es correcto empezar a hablarles de qué es lo que va a pasar, qué es lo que van a sentir. Nuestra educación sexual se basaba únicamente en la parte anatómica y muy poco de lo fisiológico. Lo que usted decía, en las instituciones educativas, por ejemplo, la educación sexual está basada en que a ti te va a crecer tus órganos genitales y estos funcionan para hacer tal cosa. Y cuando haces tal cosa te embarazas, pero nunca le hablaron de sensaciones, de sentimientos, nunca le hablaron de qué es lo que provoca en sus reacciones propias, humanas, en el adolescente o en la adolescente. Entonces, hacia allá tenemos que cambiar, a decir qué se siente. Papá sabe lo que se siente. Y si él se instruye un poco más, va a saber cómo explicarle qué es lo que se siente, no lo que le pasa específicamente. Ya sabemos lo que le pasa, ¿no? Anatómica y fisiológicamente decimos, sí, tus órganos crecen y vas a tener este desarrollo. Pero ¿qué pasa cuando vamos un poco más allá, a las sensaciones y a los sentimientos? Hacia allá tiene que emparejar la educación sexual ahora, ¿sí? Hacia allá tiene que ir. Igual que cuando hacemos educación sexual con las chicas, porque solamente les ponemos igual, maduración, relación sexual, embarazo. ¿Quién les comentó la sensación que tiene esa niña? ¿Qué es el enamoramiento? ¿Qué es la atracción sexual? Esa es una de las cosas que tenemos que ahora educar más a los chicos, ¿sí? Porque a los chicos si les decimos tienes relación sexual, eyaculación dentro de tu vagina, ovulación, espermatozoides se unan, embarazo. No, 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 ¿qué se siente? ¿Qué se siente cuando tú estás en una relación de amistad? ¿Qué se siente cuando estás en una relación de noviazgo? Y cuando sales al cine y cuando te vas a abrazar con mucho cariño con tu pareja, ¿qué sensaciones te despierta? Son sensaciones sexuales, sensaciones que tenemos que decirles a nuestros chicos cómo funcionan y si es que es del caso en este momento decir, mira, ¿estás o no apto para tener tu relación sexual? ¿Te conviene o no? ¿Cómo decir que no? ¿O cómo aceptar la relación sexual? ¿Con qué condiciones? Sin hablar de la anatomía y la fisiología, sino sensaciones, sentimientos y lineamientos de vida, no solamente la parte anatómica y fisiológica. Que mucho en nuestro medio, yo creo que y en el mundo entero lo que se ha visto es que más se va a la parte anatómica, fisiológica, como usted dice, y los sentimientos y los afectos están quedando en segundo plano. Y es justamente eso, doctor, lo que también nos preguntan mucho, ¿cómo están las estadísticas del embarazo adolescente? Que es algo que también nos debe llamar la atención como padres y madres de familia. Cómo esto, yo creo que ha habido durante todas las épocas, pero yo no sé si si ahora como hay más difusión, más, como estamos como que más al alcance de las cosas, esto ha crecido, esto ha ido en aumento. Uh-huh. Mire, el embarazo en adolescentes ha habido siempre, siempre. Y antes con nuestras sociedades que eran muy cerradas y muy franciscanamente curuchupas, perdón que use la palabra, pero imagínese usted que en la década de los 70 en la ciudad de Cuenca aparecían hijo-nietos, era un concepto medio, ¿qué era el hijo-nieto? O sea, la adolescente se embarazaba, mamá iba con la adolescente a otro país y resulta que mamá venía con hijo y era nieto y la mamá verdadera no era mamá, era la hermana. Bueno, era toda una confusión por tratar de ocultar este tipo de cosas, pero siempre había. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Lo que ha pasado ahora es que conocemos mucho más de la estadística y en realidad aún drástica el embarazo en adolescentes. Imagínese usted que en los últimos 10 años, si ha aumentado el porcentaje de embarazo entre los 10 a 14 años en un 78% de lo que se venía manteniendo hasta hace 10 años. Y el embarazo, por ejemplo, entre los 15 a 19 años ha aumentado más o menos en un 11%. ¿Qué es lo que está pasando? Vea usted que a más temprana edad están embarazándose más las chicas.
Y esto también se debe a la gran apertura del sexualismo, no de la verdadera sexualidad educada, sino del sexo mal guiado, de buscar únicamente el sexo por el sexo como una reacción de satisfacción versus lo que es la verdadera sexualidad. Y en el país tenemos que el 20% del embarazo general es de adolescentes. Nosotros tenemos una de las tasas más altas en Latinoamérica y el Caribe. Sí, este año estamos en tercer lugar. En la década pasada incluso estábamos en segundo lugar en América Latina y el Caribe. Entonces, realmente es un problema grave de salud pública. Y es un problema grave no por la consecuencia propia del embarazo, sino porque estamos fallando grandemente en la educación. Estamos fallando tremendamente en la educación. Para nosotros es más importante ver la historia del Inca antiguo que caminaba por el camino del Inca 3 días hasta hacer el chasqui, que darle una verdadera educación sexual a los jóvenes y adolescentes. Creo que la política, más allá de ser curativa, es decir, esperar un embarazo adolescente con complicaciones, tiene que ser preventiva. Esta prevención solo con educación. No hay otra cosa. La educación es el pilar fundamental para que todos estos datos cambien. Y la educación junto con el afecto, porque muchas de las veces el tema de estas situaciones amorosas que se dan, de este tema de relaciones, también es por déficit de afecto en los adolescentes, ¿no? Buscan generar ese afecto en su pareja, una pareja de la misma edad, ambos muy inmaduros por utilizar ese término. Entonces, y los resultados son un embarazo, que cuando despiertan a la realidad, realmente a veces les causa muchos conflictos, otras veces tienen otro tipo de formas de resolver, pero justamente debemos, como usted dice, educar. Y bueno, tenemos que hablar de la anticoncepción, así sea un tema en la parte católica medio que todavía se restringe, pero yo creo que debemos hablar de los métodos anticonceptivos que pueden tener estos chicos, inclusive ya las personas adultas. ¿Cuáles serían los mejores métodos para poder recomendar a las personas que nos escuchan, para luego sí irnos a nuestro tema exclusivamente de diabetes, para ya irnos encaminando en nuestro tema objetivo? Bueno, realmente hay una gran variedad de métodos anticonceptivos y hay que ver, de acuerdo a ciertas características de la mujer, qué método es el más efectivo para esa mujer o para esa pareja. Realmente los métodos anticonceptivos para el varón están muy, muy restringidos y realmente el que más abiertamente se lo conoce es el preservativo y la vasectomía, cuando vamos a tener ya una esterilización definitiva. Realmente en la mujer es donde tenemos un poco más de variedad, un poco más de apertura, y para elegir de acuerdo a la categoría o de acuerdo a cada mujer. Hay múltiples, cada uno propio para la persona. Podremos utilizar anticoncepción oral, podremos anticoncepción inyectable, podremos utilizar anticoncepción con métodos de barrera o con métodos de dispositivo, métodos de corta duración, mediana duración, larga duración y de depósito. Es decir, hay una infinidad de métodos. Pero lo más importante de esto para aplicar el método anticonceptivo es reconocer la necesidad de aplicar un método anticonceptivo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Sobre todo en nuestras adolescentes. La adolescente dice, bueno, yo no necesito un método anticonceptivo porque mis relaciones sexuales son esporádicas. Ah, pues voy a usar preservativo, por ejemplo. Entonces, el preservativo, justo ese día no hubo, y ahora, sí o no, ¿tengo o no tengo relación? Ah, pues no va a pasar nada. La mujer piensa con cabeza y con corazón. El hombre piensa mucho con corazón, poco con la cabeza. No pasa nada, ¿no? No va a pasar nada. Justo va a pasar allí. Entonces, el reconocer que necesito un método anticonceptivo va a hacer que yo me ponga de acuerdo y de acuerdo a sus características elegimos uno. ¿Qué es lo que ha pasado con otro anticonceptivo que está mal usado, mal llevado y mal llamado? La famosa píldora del día después. No se llama píldora del día después, se llama anticoncepción de emergencia y tiene claros lineamientos de administración. Es decir, no es que yo tengo relación hoy día, pues píldora del día después, me tomo una píldora mañana. Tengo relaciones en 2 días, me tomo la píldora mañana.
No, no, está mal interpretado. El motivo de emergencia se debe utilizar realmente en una ocasión en donde hay una relación sexual que es de riesgo y no pudimos utilizar un método, o cuando yo estuve tomando un método anticonceptivo, por ejemplo, el oral, y me olvidé 2 días y tuve una relación, pues sí, lo podemos hacer, pero no como rutina, no como rutina. Es decir, hay métodos específicos para cada persona, incluso así tengan patologías, vamos a conversar después de un momento de la diabetes, así tengan patologías agregadas, hay métodos que los podemos utilizar con mucha seguridad, ¿sí? Entonces, a eso voy. Hay personas que dicen, no, pues yo para lo poco que tengo relaciones sexuales, y después dice, pero ¿qué es poco para usted? O sea, poco para un adolescente puede ser tener 2 relaciones sexuales a la semana, se me ocurre. Para una pareja de 38 años de edad, poco, puede ser una vez al mes, no sé, o 2 veces al mes. No es poco un número, es poco de acuerdo a la edad de las personas, de acuerdo a su vida sexual es poco o mucho. Entonces, si yo reconozco que, por ejemplo, tengo 2 veces a la semana vida sexual o una vez a la semana, ¿sí? Asumir que necesito un método anticonceptivo, que no puedo estar con ciertas situaciones en donde no voy a estar completamente segura, ¿sí? Entonces, por allí empieza y luego elegir el método más conveniente. Haciendo preguntas en las redes y nos dicen que ¿qué pasa cuando una pareja se casa y comienzan a cuidarse antes de tener el primer bebé? ¿Qué método sería el más adecuado? Nos pregunta. Bueno, generalmente hay algunos métodos cuando no se tiene todavía el primer bebé y se utilizan los métodos hormonales mixtos. Pero eso sí, como le digo, dependiendo de cada persona, hay que estudiar su estado propio primario de salud y de ahí decidir, ¿no? Pero los mejores métodos, por ejemplo, son los hormonales combinados, en donde la mujer va a seguir manteniendo su ciclo, va a seguir teniendo sus menstruaciones, que incluso si son irregulares se le regularizan, y vamos a tener un alto grado de efectividad, un alto grado de seguridad con estos métodos. Entonces, los más recomendados cuando existe una pareja que está empezando, ¿sí? Lo más recomendado es utilizar los inyectables, por ejemplo, porque son más fáciles en nuestro medio. Acuérdese usted que el medio laboral, el medio social nos ha embebido muchísimo y ya no es pues la mujer la que está en la casa solo esperando a las 8 de la noche para tomar su tableta. Es la mujer que está trabajando, es la mujer que tiene sus obligaciones, es la mujer que es ahora la ejecutiva o que tiene su consultorio, todo lo que usted se vea dentro del ámbito, hay que tratar de hacer lo más llevadero posible, es decir, un método que sea muy seguro, que sea muy cómodo y que sobre todo le preste a usted las características para que su salud no se altere al utilizar. Yo generalmente recomiendo esos dos cuando es una pareja temprana, sabiendo que no van a haber alteraciones en su fertilidad futura. Eso sobre todo. Muchas gracias, doctor, por responder la pregunta. Y para ya irnos encaminando a nuestro tema de diabetes, justo tenemos otra pregunta y nos dicen, ¿el líbido desaparece a alguna edad o se agrava cuando se tiene un diagnóstico de diabetes? Bueno, sí. Acuérdese usted que la sexualidad es una reacción y es una necesidad propia del ser humano. Al igual que todo en la vida tiene un inicio, tiene un mantenimiento, pero también tiene un declinar, ¿sí? En la mujer tiene una iniciación que generalmente va alrededor de la menarca, ¿sí? Durante su vida sexual activa va a tener un pico de muy, muy alto que se va a mantener más o menos hasta los 30, 35 años de edad, en donde el síndrome climatérico en general, es decir, la disminución propia de hormonas de la mujer, empieza lentamente, pero ya empieza a partir de los 35 años y también va decreciendo la libido, ¿sí? Y esto se debe a alteraciones hormonales, alteraciones vasculares propias del pasar de la edad. Igual con el varón. Realmente en el varón tarda mucho más, ¿sí? Porque el varón no tiene ciclicidad hormonal, el varón tiene hormonalidad siempre permanente, que después de la sexta década de la vida generalmente empieza a declinar normalmente. Entonces, junto con el declinar hormonal, también declina la libido. ¿Qué es lo que pasa con la enfermedad de la diabetes? La diabetes, dentro de sus complicaciones o dentro de su evolución natural de la enfermedad, cuando no es bien controlada,
cuando no tiene un buen régimen de control terapéutico, dietético y todo lo que implica para los endocrinólogos esto, es el pan de cada día de ellos, pero nosotros nos aprovechamos de ellos. Cuando no tiene esto, realmente las complicaciones son neurológicas y son vasculares. Y la respuesta sexual es neurológica y es vascular. Por lo tanto, si es que hay una alteración en cuanto a complicaciones de diabetes o a tiempo de diabetes que viene manejando una persona, varón o mujer, se va a ver realmente afectada la libido y en el varón sobre todo la disfunción eréctil, ¿sí? Porque los plexos vasculares que van hacia el genital van a verse alterados por esta vasculopatía y van a haber alteraciones sobre todo de disfunción eréctil. Y justamente aquí es algo importante que deben saber ustedes, las personas que nos están escuchando. Y cuando tenemos diabetes, tenemos que hablar de diabetes, sexo y pareja, porque yo creo que es muy importante que la pareja conozca estas realidades que no son limitantes, como decía el doctor, no nos limitan a tener una vida sexual normal, sino son importantes que las compartamos para evitar para evitar discusiones en el futuro. Por eso, doctor, me imagino que usted tiene experiencia en este tema y conversando con la pareja, porque nosotros hemos tenido experiencias muy dolorosas en este sentido, sobre todo yo desde la parte emocional, cuando la mujer sobre todo se ha sentido discriminada, rechazada por situaciones que también le ocasionan a la mujer, ¿no es cierto? Y que usted nos puede explicar más de eso. Eh, yo lo que digo es, en nuestro medio todavía es muy atemorizante por un lado y muy estigmatizante por otro lado oír la palabra diabetes. ¿Sí? Todavía sigue siendo así. Cuando a una persona le dan el diagnóstico de diabetes, esa paciente enseguida la relaciona con graves complicaciones y muerte, sin saber que en nuestro tiempo llevar una vida normal o lo más cercano a lo normal con diabetes es posible. Es completamente posible. Y al hablar de vida normal, no estoy hablando del despertarse, comer, vivir normalmente. Estamos hablando también de la parte sexual. La parte sexual es la parte de la vida en donde la diabetes, mientras está correctamente controlada, mientras usted acepta lo que tiene y si tiene su pareja lo comparte y aceptan el modo de vida que tiene que tener una pareja con, en este caso, la mujer diabética, por ejemplo, ¿sí? Se lo va a llevar perfectamente bien. Decirle a la paciente diabética o al paciente diabético que usted va a tener su fertilidad normal. Los diabéticos y las diabéticas tienen niños, claro, por supuesto. Y tienen niños que pueden ser sanos, por supuesto, pero tienen niños que pueden tener problemas también si no se controlan, por supuesto. Entonces, lo que usted dice es fundamental. O sea, primero tenemos que entrar en aceptar esta patología y saber que con un adecuado control la vida va a ser de lo más normal posible. ¿Sí? Muchos estamos acostumbrados, discutíamos 2 minutitos antes de empezar esto, decir, es un paciente diabético, vea que nosotros mismos a veces estigmatizamos, es una persona normal, común, corriente de todos como nosotros, pero que tiene diabetes. Y es una enfermedad perfectamente controlable, perfectamente manejable. Ahora, a lo mejor luego vamos a hablar un poquito de la fertilidad en diabéticos, pero no hay ninguna restricción. Lo que hay que tomar en cuenta es medir riesgos, pero restricciones ninguna. Vamos a medir riesgos, vamos a ser consecuentes en medir riesgos. Las familias anteriormente, y algunas todavía, de acuerdo a su grado de aceptación y de educación, todavía siguen ocultando el tener diabetes. Y usted me va a decir si es que concordamos en esto, pero todavía a mí me han dicho que puedo ser un prediabético, estoy con principios de, o parece que el riesgo de, o sea, como que tratamos de sacarle un poquito todavía al tema de la diabetes, cuando más vale es de una aceptación y de decir, no, mi vida puede ser normal, y yo reconozco, ¿sí? Sí, realmente lo que usted dice, doctor, es fundamental. La educación y el conocer lo que tenemos marca nuestras realidades.
justo la tarde de ayer habíamos hecho un webinar donde que hablábamos de algunos de los lenguajes que debemos manejar en el tema de diabetes. Y una de las primeras palabras con las que nos estigmatizamos es diabético, palabra despectiva que estamos tratando de llegar a cambiar en la concepción, sobre todo de los profesionales y de los pacientes inclusive, porque ellos se estigmatizan con esa palabra y a veces esa palabra sin ser de una manera consciente nos causa una cierta resistencia. Pero también nos hablaban de otra palabra y es el duelo. El duelo es una palabra que nosotros vivimos en realidades, claro, dolorosas, nefastas, como es la muerte, ¿no es cierto? Nosotros ahí es únicamente donde que le escuchamos a esta palabra duelo, pero todos tenemos duelos en nuestra vida y tenemos diferentes tipos de duelo, pero este duelo es justamente el paso fundamental para llegar a aceptar la enfermedad. ¿Por qué les hago este preámbulo? Porque nosotros debemos aceptar lo que tenemos y también debemos aceptar que debemos trabajar en equipo, ¿sí? Que debemos ser un equipo interdisciplinario el que maneje la diabetes. Y con esto es mi siguiente pregunta, doctor. El momento que una paciente, sobre todo hablemos de una paciente con diabetes tipo 1, que es una enfermedad preexistente, que de pronto tiene muchos años con el uso de la insulina, que también es algo que, que a veces tenemos miedo, ¿cómo debe ser esa relación entre usted como ginecólogo y el endocrinólogo, por ejemplo, y la nutricionista? ¿Cómo debemos generar esa multidisciplinaridad para que se dé esa aceptación y, como usted decía, un embarazo totalmente normal como el de cualquier otra persona? El mundo cambió, o sea, el médico que veía todo ya no hay. Ni el sacerdote que hacía todo, ni nadie que haga todo. Ya el todólogo se acabó. Realmente el trabajo en equipo es fundamental. El endocrinólogo, al hacer el abordaje de su paciente diabético 1, sobre todo, tiene que saber que su vida va a depender de una insulina, que a veces, como usted dice, ha generado tantos miedos, sobre todo. También ha habido un tabú acerca de la insulina, que chuta, te va a volver loco, te van a, bueno, un poco de cosas que ustedes conocen más que nosotros. Ya estás por morir, por eso te dan Sí, insulina, ya estás en las últimas. y te van a pinchar porque ya no hay de otro, o sea, ya, bueno. Y saber que, por ejemplo, cuando usted tiene una paciente bien controlada con su insulina, y cuando la nutricionista le ha mantenido con un buen índice de masa corporal, el ginecólogo perfectamente entra a hacer la recomendación de la consejería preconcepcional. ¿Qué es esto? ¿Cómo te vas a cuidar? ¿Qué indicaciones vas a seguir de tu endocrinólogo y qué indicaciones va a seguir de tu nutricionista? Si el endocrinólogo está usando alguna medicación, en este caso, que pueda alterar lo que es la parte no solo de la fertilidad, sino de una formación del nuevo ser cuando se dé el embarazo, ahí viene la interrelación. Ahí viene el ponernos de acuerdo. Mire usted que hasta hace mucho tiempo, bueno, hasta hace poco tiempo, hasta la década de, el final de los 90, cuando se trataban mujeres que tenían ovario poliquístico o que tenían diabetes tipo 2, en las que se utilizaba, por ejemplo, los antidiabéticos orales tipo metformina, se les cortaba los tratamientos y se hacían muchas situaciones que después llevaban a complicaciones. Cuando sabemos ahora que cuando tiene usted una paciente diabética, por ejemplo, tipo 2, y que está con antidiabéticos orales, más vale tiene que regular su dosis para mantener la correcta salud del embarazo, sabiendo que luego de los estudios estas medicaciones son inocuas para el embarazo. ¿Qué pasa con la insulina? La insulina siempre ha sido compatible normalmente con la gestación, pero ¿qué es lo que va a pasar cuando empecemos la gestación? Vamos a tener que regular dosis. Entonces, el ginecólogo tendrá la opción de ver el crecimiento de su embarazo y hacer glucosa. Y junto con el endocrinólogo ir regulando, por ejemplo, las dosis de insulina. ¿Qué tipo de insulina le vamos a dar? ¿A qué hora la vamos a hacer? Es un trabajo en conjunto, ¿sí? Si nosotros sabemos que una embarazada, el término promedio, tiene que subir 1 kilo, 1.2 kilos en cada mes, y este mes subió 2.5 kilos, ahí está la interconsulta o la interacción que hacemos con la nutricionista. Y el embarazo va a estar perfectamente normal. No es que porque usted está con una diabetes, usted viene con un tratamiento de insulina o lo que sea, todo lo va a tener que suspender para que eso funcione. No es así. La interrelación va a ir perfectamente bien. Y saber que embarazo
y diabetes no son horribles, son completamente manejables. Y manejables con unos éxitos estupendos, súper buenos cuando se lo hace en equipo. Equipo, por favor. Muy importante que ustedes sepan y eso nos va a dar mucha tranquilidad para las personas que nos están oyendo, sobre todo para las jóvenes que pues están en edad de reproducción y que están deseando tener su familia o tener su hijo. Ustedes lo pueden hacer. Nosotros tenemos experiencias fantásticas de pacientes con diabetes que han tenido su familia, tienen este rato sus hijos, inclusive grandes, sus hijos están sanos, pero también hagamos una aclaración chiquita de la diabetes gestacional, doctor, porque también se la confunde, ¿no? Muchas de las veces, hasta ahorita hemos hablado del paciente que tiene diabetes y de la paciente que tiene diabetes y se embaraza, pero también tenemos este tipo de diabetes que se da durante el embarazo específicamente. Sí, el embarazo como tal, cuando se produce en ciertas pacientes que tienen ya tendencia o que tienen la parte heredable de lo que es la diabetes dentro de su ámbito genético, ¿sí? Si no son diabéticas antes de embarazarse, durante la gestación va a desencadenar la diabetes gestacional. Y esto se desencadena, ¿por qué? Porque cuando hay el embarazo se liberan ciertas hormonas que son diabetógenas o que son productoras de hiperglicemia normalmente en el embarazo. Una de esas es una hormona llamada lactógeno placentario. Entonces, si bien una mujer no tenía sus cifras de glicemia altas antes, pero tiene esa predisposición genética con la que ya viene, y eso está probado ahora, con la que ya viene hacia la gestación, en el embarazo, después de las 10 o 12 semanas, cuando el pico de hormona lactógeno placentario se da, van a empezar a hacer alteraciones en la glicemia. Y por eso es importantísimo que todos nuestros exámenes en las mujeres embarazadas incluyen, cada vez que los hacemos, glucosa. Y tenemos valores que cada vez han ido bajando. En la década de los 90, el valor de glicemia era 110. Toda mujer que esté sobre 110 durante la gestación está desarrollando una diabetes gestacional. Resulta que se han hecho muchos estudios, y sobre todo los estudios europeos decían ya al inicio de la década de los 2000 que la cifra tenía que ser 100. Chile ha sido uno de los países más estudiosos en cuanto a lo que es diabetes gestacional, y ellos dicen que toda mujer que tiene sobre 87 de glicemia ya está en riesgo de hacer diabetes gestacional, ¿sí? En nuestro medio, los protocolos de manejo nos indican que el 90 es el corte. Si usted tiene una mujer que estaba totalmente bien y de pronto está con 90 de glicemia, es obligatorio para usted hacerlo más temprano, por ejemplo, un test de tolerancia a la glucosa, saber cómo está su hemoglobina glicosilada, saber todo el manejo que está alrededor de la diabetes gestacional, sabiendo que, por ejemplo, si es que es una diabetes gestacional, los antidiabéticos orales, la metformina específicamente, va perfectamente bien y vamos a tener un adecuado control de su glicemia junto con el manejo por parte de nutrición. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros, a pesar de esto, no logramos un control adecuado? Sí, allí participa el endocrinólogo. Y el endocrinólogo va a tener que hacer un estudio de dosis-respuesta y ver si a lo mejor necesitamos o no subir insulina, por ejemplo. Entonces, hay que tener claro eso. No porque usted no haya sido diabética antes, no puede desencadenar una diabetes en la gestación. Sí lo puede hacer. Por eso es que es la obligación. Muchas personas, cuando les mandamos a hacer los exámenes de inicio, reniegan un poco. Pero doctor, si yo estoy completamente bien de salud, usted me pide glucosa, yo no lo he tenido nunca, pero sepamos que es por esto. Sepamos que es por esto, porque tenemos que, mientras más pronto localizamos cierto tipo de alteración, mucho mejor, más pronto lo corregimos. Bueno, y eso es muy importante saber para poder hacer prevención también. Por favor, siempre prevengamos y sabemos que con un examen sencillo de glucosa en ayunas podemos saber cómo están nuestros niveles de glucosa, sobre todo si tenemos carga hereditaria. Así es que así estemos o no yéndonos a embarazar, pues siempre es bueno prevenir con el examen de glucosa. Doctor, pero tenemos que hablar ya de algo que yo sé decir que no me gusta hablar, que son las complicaciones de la diabetes. A mí siempre me gusta hablar, como usted dice, de diabetes en positivo, porque una persona con diabetes puede vivir muy bien si sabe cómo hacerlo, si sabe cómo alimentarse, si sabe cómo cuidarse.
pero lamentablemente las complicaciones están presentes y es justamente generado por lo que decíamos hace unos momentos. Nuestro paciente dice haberse curado, abandona el tratamiento con mucha facilidad, ¿no es cierto? El médico se equivocó y capaz que yo no tenía diabetes, ahora me hago mis exámenes y me salen valores adecuados, pero justamente esta relajación en el tema del tratamiento de la diabetes hace que volvamos con complicaciones. Y una de las complicaciones agudas que todavía es reversible son las infecciones, ¿no es cierto? Y las infecciones a las vías urinarias y todas son de las más comunes. ¿Cómo podríamos ayudar a nuestro paciente en esta situación? Bueno, el control glucémico es fundamental. Cuando glucémico no está correcta, ahí junto con la vasculopatía propia de la diabetes, van a hacer que tenga más predisposición a infecciones, tanto bacterianas, sobre todo en vías urinarias, cuanto micóticas, es decir, por hongos, y sobre todo micóticas de tipo genital. Son súper frecuentes las infecciones micóticas genitales. Entonces, un correcto manejo del estado glicémico es fundamental. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el niño? Esa es la siguiente pregunta en las complicaciones. De la mamá realmente pueden haber complicaciones renales, complicaciones infecciosas, genitales del niño. Hay que tener claro que cuando no hay un correcto, hay complicaciones de malformaciones, sobre todo cardiopulmonares, hay complicaciones de manejo de macrosomía, es decir, el niño crece mucho porque su sistema de captación de glucosa está bien, no es el sistema de mamá, es el sistema propio. Entonces, esa captación glucídica va a hacer que haya mayor subida de peso, mayor aprovechamiento del glucógeno, y ese corazoncito va a entrar en una insuficiencia también, porque no es capaz de mantener un niño muy grande. Y uno cree que mientras guagua más grande, más sano, no es así. Este guagua macrosómico va a tener graves problemas cuando nazca, problemas de hiperglicemia, de adaptación, problemas de desarrollo pulmonar, sobre todo en cuanto a la maduración pulmonar. Es decir, las complicaciones del niño son severas. Bastante severas como que tremendamente grande por mucho líquido, por hidramnios que nosotros llamamos. Sí, pueden haber desprendimientos de placenta, pueden haber grandes situaciones de trauma uterino, es decir, muchas complicaciones cuando no tenemos un adecuado control de la diabetes, pero más es hacia el final. Nosotros tenemos un adagio en la ginecobstetricia, ¿no? Cuando atendemos un parto, una cesárea y tenemos un guagua muy grande, lo primero que te viene a pensar es diabética. Es lo primero que te llega. O tiene antecedentes de diabetes antes, o hizo una diabetes gestacional que no se controló, o algo pasó con el aprovechamiento de glucosa en ese niño. Y el niño macrosómico tiene graves problemas adaptativos, graves problemas de desarrollo, graves problemas de, sobre todo, cardiopulmonares, ¿sí? Que son bastante serios y que a veces pueden incluso ser incompatibles con la vida de un niño fruto de una madre diabética, que no se controló, por supuesto. Por supuesto, el descontrol en el tema de la diabetes causa muchas complicaciones. Y estas, digamos, bueno, en el caso del niño pueden ser permanentes, ¿no es cierto? Pueden también llegar a ser complicaciones crónicas. Pero hablemos de una persona ya en su parte sexual con una complicación crónica, como por ejemplo la disfunción eréctil o la resequedad en el caso de la resequedad vaginal en el caso de la mujer, que ya muchas de las veces pasan a ser crónicas también, doctor. O sea, ya pasaron del tema de la infección, de poderlas controlar o revertir, y ya pasan a ser complicaciones crónicas. Y estas generan en nuestros pacientes muchos problemas. Yo creo que es importante que ellos conozcan que hay esto, cómo debemos tratarla y saber que no debemos llegarla, que no deben llegar a tenerlas, no deberían. Mientras más temprano manejamos y tratamos a una persona con diabetes, menos riesgo vamos a tener de estas disfunciones sexuales. Y la disfunción sexual que más se estudia en diabetes es la del varón. ¿Por qué? Porque supuestamente es la más obvia, ¿no? Es la disfunción eréctil del paciente con diabetes, pero no nos hemos fijado también en la mujer. Acuérdese usted que la parte sexual, si bien inicia con el deseo sexual acá, termina con una reacción sexual en la parte genital. Entonces, la parte sexual es netamente vascular, gran dilatación de vasos, gran congestión de genitales, que al mismo tiempo preparan al hombre con una erección y a la mujer con una adecuada lubricación de su canal vaginal,
y al mismo tiempo de su deseo sexual. ¿Qué es lo que pasa? Si tenemos ya una vasculopatía diabética, si tenemos una alteración vascular, lo primero que va a tener es baja del deseo sexual, sus genitales no van a tener una adecuada irrigación y, por cierto, no va a haber ni erección ni tampoco lubricación. Y mientras más crónico es el asunto, más nos está develando que esta paciente o este paciente no se controlaron adecuadamente su diabetes. ¿Cuál es el kit del asunto aquí? Hacer conciencia de la enfermedad, tratar lo más pronto posible e inducir a que el paciente se incluya en tener el comportamiento de cumplir el tratamiento. Porque muchas veces el abandono al tratamiento es lo más frecuente que nosotros tenemos. Como usted hace un momentito comentábamos de esto de ¿por qué abandono el tratamiento? Porque a mí me han dicho que no es cierto, o porque no, yo me siento muy bien. Si yo fuera diabético, tuviera mucha sed, mucha hambre y mucha orina. Y a veces creemos que si no tenemos eso, no tenemos diabetes, pues no es así. Esos eran los entre comillas, patognomónicos de la antigüedad, que ahora no es así. Pueden haber signos y síntomas tan sutiles como el cansancio fácil, o como el dolor de miembros al caminar, o como ciertas situaciones de dolor de cabeza y mareos inexplicables. Ah, pues, pero yo soy flaquito, ¿cómo va a tener diabetes? ¿Quién dijo que no? Entonces, por allí vamos. Mientras más tardío el control, menos efecto benéfico vamos a tener la sexualidad. Por el momento ahora, cuando ya tenemos eso, sí existen cierto tipo de medicaciones que podemos usar en las mujeres y en los varones. En los varones, realmente el utilizar ciertos medicamentos para la disfunción eréctil suele ser muy controvertido. ¿Por qué? Porque son medicamentos que van a producir alteraciones vasculares en una persona que tiene ya patología vascular previa, tienen cierto tipo de riesgo. Entonces yo creo que el manejo multidisciplinario, temprano, adecuado, mantenido y aceptado por el paciente es lo mejor para evitar este tipo de complicaciones. Y recuerden ustedes que la sexualidad no únicamente es la respuesta genital, es la respuesta vascular y es la respuesta acá arriba, es la respuesta sexual primaria al deseo, ¿sí? Importante lo que usted nos ha dicho, doctor, esta tarde. Yo creo que hemos podido conversar con un poco de libertad de este tema de la sexualidad y cómo puede ser manejada con nuestro paciente con diabetes. Siempre les hemos dicho a ustedes que el control, la educación, la prevención, el tratamiento oportuno pueden evitar muchas complicaciones y les permiten a ustedes vivir una vida totalmente saludable. Si todas las personas viviéramos como una persona con diabetes, quizás no necesitaríamos muchas cosas que a veces nos tenemos que regir para poder limitarnos de una u otra situación. Un paciente con diabetes tiene una vida totalmente adecuada si desea conocerla y si desea actuar de buena manera. Doctor, el tiempo vale oro, pasa rapidísimo, estamos ya casi una hora conversando y nos podríamos quedar muchísimo tiempo más porque hay muchas preguntas de nuestro público, pero quizás en una próxima oportunidad esperamos volver a contar con su presencia, con su participación y poder seguir despejando estas dudas que tienen nuestros asistentes. Pero despidámonos con un mensaje de su parte, por favor. Muchas gracias a todos, gracias por escucharme, por escucharnos a los dos. Es un tema realmente muy apasionante, tendríamos mucho más por poder discutir. Es fundamental. Vamos a tener que abrir nuestra mente a una educación sexual diferente. Vamos a tener que abrir nuestra mente hacia aceptar quiénes somos y qué podemos hacer para mantenernos bien o mejorar. Creo que esa es la base. Sí, creo que esa es la base. Y la última es de que realmente de ahora en adelante el trabajo no va a ser de una persona, el trabajo tiene que ser multidisciplinario. Y no solo en el ámbito médico, tiene que ser en el ámbito médico, en el ámbito psicológico, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la nutrición, es decir, hacer un equipo en donde con toda la confianza del mundo la persona pueda acudir para aceptar y cumplir con los lineamientos que se tienen que tener. Yo les agradezco mucho y con mucho gusto, cuando ustedes requieran de mi presencia, estaremos allí. Muchas gracias. Gracias, doctor. Realmente agradecemos su voluntad, su disposición para conversar con nuestro público, con nuestros queridos pacientes y con las personas que nos ven a través de las redes sociales.
Recuerden ustedes, pues el doctor Germán Montes de Oca es médico cuencano, orgullosamente cuencano, lo pueden encontrar en la Clínica Santa Ana y en la Fundación Pablo Jaramillo. También, doctor, pues ojalá le podamos comprometer para que algún momento nos acompañe dentro de los servicios que brinda el Centro Médico de la Casa de la Diabetes, que les recordamos que ya estamos atendiendo, pueden hacer su cita de lunes a viernes y será para nosotros un gusto poder recibirles, educarles y hacer que su tratamiento sea el más adecuado. Les quiero compartir que a mis espaldas tengo las camisetas de recuerdo del campamento, un evento que terminó hace poco de la fundación. Tenemos varios años haciendo campamento y esto nos llena de orgullo. Y con esto queremos también agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales de diferentes partes del Ecuador y también de Argentina, de Costa Rica, de Guatemala, de Perú, de Colombia, que nos han mandado saludos y felicitaciones. Gracias a ustedes y saben que estamos aquí por ustedes y para ustedes. No se pierdan, el próximo jueves tendremos un nuevo tema muy interesante. Una buena tarde. Gracias, doctor. Gracias, Fernandita. Hasta luego.